Adela le sirvió el plato de sopa. Era lo que a él siempre le gustaba, pequeños fideos en forma de letras nadando en un caldo de verduras frescas, recién traídas del mercado. Lo vio degustar cada cucharada como si fuera la última que le quedara. Y a cada tanto echaba, dentro del líquido humeante, trocitos de pan que partía él mismo, con sus dedos, sin usar el cuchillo. También podía agregarle pimienta. Adela se quedaba junto a él, en la mesa, mirándolo desde lejos pero bien cerca. Y esa lejanía, si bien ficticia, era real, porque no sabía qué sería lo que él estuviera pensando. Había días en los cuales creía que su marido no pensaba en cosa alguna. Otros durante los que no emitía palabra, quedando con la mirada perdida en un horizonte propio. O dejaba traslucir un temperamento positivo, casi alegre, que se esfumaba en breve. Adela consideraba esos días como de festejo, preparaba una torta y tomaban juntos el té, en la cocina o en el living, donde a él más le gustara, y reían un poco. Esos momentos eran los que Adela aprovechaba para preguntarle si había enviado las cartas a las empresas que requerían personal. Se lo había prometido. Valdés lo haría. Pero la respuesta era una negación, y quedaban las 2 o 3 misivas, conteniendo cada una su breve currículum, sin haber sido presentadas. Valdés hacía ya más de un año que estaba sin trabajo, cosa que, pensaba Adela, tal vez fuera la causa de su depresión crónica. Aunque este trastorno había comenzado mucho antes, acentuándose en la medida que el tiempo fuera transcurriendo. Pocos días después de haber celebrado otro aniversario de bodas, Valdés no mostró diferencia entre estar deprimido y no estarlo, porque ya su mutismo comenzó a ser diario. Y ni siquiera su plato preferido de sopa lograba cambiar su humor. Era como si los fideos de letras no se integraran a su espíritu para ayudarlo a suplir las que le faltaran en su vocabulario. Adela se quedaba mirándolo como si su marido fuera un extraño, y cuantas más veces ella le preguntara si le doliera algo, o si necesitara algo que no tuviera, mayor fuera su silencio. El horizonte de Valdés estaba ya muy deteriorado de tanto ser observado por su mirada ausente y perdida. Si Adela viera hacia donde él lo hiciera, solo encontraría la pared del living, pero nada más. Ni siquiera una sombra que hubiese pasado como un fantasma. En algún momento pensó en hablarle muy seriamente, preguntarle qué deseara hacer con su vida, si tuviera planes para salir a buscar un trabajo, cualquiera, o divorciarse. Pensaba que ella fuera la causa por la cual se encontrara depresivo. Pero cuanto más se lo planteaba a sí misma, más concluía que ella era una persona normal, que se reunía con sus amigas con bastante frecuencia, que respondía todos los mensajes de salutación que llegaban a su celular, que podía charlar y compartir temas varios, sin ruborizarse por dar a conocer su opinión. Teniendo en cuenta todo esto, solo quedaba reconocer que su marido era quien tuviera el problema. Que su estado, al no haber cambiado desde hacía más de un año, demostraba gravedad, necesitando buscarle una solución. Porque más allá que Valdés hubiera sufrido una desazón tras otra al haber sido rechazado en las entrevistas de trabajo, el hecho era que su desánimo se acrecentaba con el paso del tiempo, y no sería solo debido a su búsqueda de empleo, debía haber algo más, que aún no hubiese sido descubierto por Adela. Y por más que insistiera en preguntarle, obtenía su mudez en respuesta. Como ésta llegara a ser permanente y total, una tarde se puso delante de él y le habló directamente a los ojos. Le dijo que irían a ver a un especialista, alguien que lo pudiera curar de su depresión. Quizás con la ayuda de un medicamento o unas charlas.
Algo debía hacerse. A través de la conversación que Adela mantuviera con él, era imperiosa la necesidad que entendiera no ser saludable continuar en esas condiciones. Había días en que se echaba en la cama, mirando al techo, viendo desfilar sobre él las sombras del atardecer. Y eran días en que no salía del dormitorio, debiendo Adela hacer un gran esfuerzo para que se sentara a la mesa a comer. Cuando llegaban visitas, Adela se excusaba diciendo que Valdés estaba en cama con fiebre u otra malaria, lamentando que no pudiera acompañarlos. Amistades que iban con frecuencia revelaban estupor en sus rostros porque en todas las veces jamás habían tenido oportunidad de verlo, escuchando a Adela dar las explicaciones pertinentes. Suponían que él no deseara compañía, siendo imposible que estuviera enfermo todo el tiempo. O demasiada casualidad. Quizás fuera esto el motivo por el cual las visitas comenzaran a espaciarse, no sintiendo necesidad de continuar con las reuniones sociales. Todos recordaban los encuentros organizados por Valdés en su casa, cuando la comunicación, el afecto, la mesa servida y los brindis imperaban, y como todo eso se fuera disgregando en la medida en que el propio Valdés no apareciera más en público. Adela evitó culparlos, pensando que lo único que habrían deseado fuera gozar de solo un momento de entretenimiento, para decidir que la verdadera causa del aislamiento era su propio marido. Una amiga íntima le habló de un especialista a quien podrían consultar. El profesional era reconocido, y hasta ofrecía conferencias en la universidad. Adela creyó que sería de gran ayuda. Habló del tema con Valdés, una mañana, diciéndole que deseaba verlo feliz, que recuperasen la alegría de estar juntos. Valdés nada opinó, permaneció en su silencio, con la mirada fija en su horizonte propio. Adela eligió, del guardarropa, la mejor camisa y traje para vestirlo. Lo peinó y perfumó para que pareciera alguien decente, una persona a quien aún le quedara un atisbo de vida, algo por lo cual todavía valiera la pena seguir intentando. Llevado del brazo de Adela, Valdés parecía un muñeco, sin vida aparente. Mantenía su vista en la lontananza. El viento susurraba su canto entre su cabello, y sus labios resecos develaban cuánto tiempo hacía que no pronunciaban palabra. Al llegar al consultorio, y luego de una hora de espera, fueron atendidos por un hombre quien se presentó como médico clínico, aunque tenía otros conocimientos en diversas ciencias. Adela ayudó a su marido a sentarse en la camilla, donde el doctor pudo comenzar a revisarlo. Presión arterial, temperatura, ritmo cardíaco, todo fue controlado, resultando en buenas condiciones. El médico se sentó en su escritorio para conversar con Adela. Dijo que Valdés estaba depresivo porque se encontraba inmerso en un cono de incertidumbre acerca de su propia existencia. Esto actuaría como un insecto, un escarabajo que estuviese viviendo dentro de su cerebro y que le impidiera volver a tomar contacto con su propio yo. Adela apenas pudo entender estas palabras. Lo único que atinó a preguntar fue cómo o con qué se curaría eso. El médico se tomó unos segundos para responder, al cabo de los cuales explicó que no había tratamiento, que solo sería cuestión de tiempo, ya se le pasaría, no importando desde cuándo viniera padeciendo la depresión. Estimó que, quizás, habría que buscar la causa del mal en su historia personal, su vida antes que los dos se conocieran, tal vez ahí estuviera la clave. Eso sería todo lo que podría hacer, dado que no harían falta antidepresivos. Adela agradeció al doctor. Tomó del brazo a su marido, saliendo a la calle. Ya ella lo había oído de boca del médico, debía ayudar a que, de un día para otro, mejorara.
Haría todo lo posible para que se sintiera bien, le seguiría haciendo la sopa de letras que tanto le gustaba, se ducharían juntos, tratando de hacerle recordar los tiempos en que fueran novios o apenas casados. Lo sentaría frente al televisor los sábados a la noche, para ver las películas en blanco y negro, los policiales de su predilección, o pasearían por la plaza, del brazo, saludando a los vecinos para que vieran cuánto habría mejorado. Todo esto conseguiría recuperar el amor entre los dos. Hasta podrían adoptar un hijo, siendo eso lo que siempre hubiesen deseado y nunca conseguido. Al llegar a casa, ayudó a Valdés a desvestirse, poniéndole el pijama, recostándolo para que descansara del viaje al consultorio. Ciertamente, todo el trayecto ida y vuelta habría logrado que su estado de ánimo se quebrantara, al toparse con el ruido y el movimiento constante de la calle. Y también, las miradas indiscretas de quienes pasaran al lado de ellos, viendo a un hombre llevado del brazo, que parecía estar en trance, hipnotizado por el efecto de alguna droga maléfica. Caminando con sus pies torcidos, su figura presentaba una réplica de su fabulosa introspección, hasta fue necesario que el chofer del taxi los asistiera para subirlo al auto. Ahora ya estaba en casa, acostado, y Adela preparándole su sopa. Valdés no había emitido palabra en todo el día, provocando desasosiego en Adela. Ayudó a su marido a tomar su sopa, y ni siquiera pudo adivinar, en su mirada, el mínimo agradecimiento por todo lo que ella hacía. Pero esto la tenía sin cuidado, sabía que el amor estaba de por medio. Durante los días siguientes, Valdés no mostró mejoría, permaneciendo en la cama, de la cual ni siquiera se levantaba para higienizarse. Adela se encargaba de hacerlo, con toallas húmedas en agua caliente y jabón. Para orinar le acercaba un recipiente porque ya Valdés había dejado de lado todo movimiento. Las sábanas de la cama debía cambiarlas seguido, por haberlas ensuciado con su excremento. Adela comprendió que la depresión había llegado a su punto extremo, ya habiendo agotado su paciencia. Recordó las palabras del doctor, y como fuera imposible indagar a su marido acerca de su vida pasada, decidió investigar por su cuenta. Sabía que guardaba recuerdos en un compartimento en el ropero del dormitorio. Una puertita del mueble, que siempre estaba cerrada con llave. Como nunca había develado dónde la guardara, se vio en la necesidad de ir por un destornillador para usarlo como palanca y abrirla. Con poco esfuerzo la cerradura cedió, permitiendo ver el contenido del receptáculo. Había 3 cuadernos que contenían recuerdos escritos, uno de ellos conservaba fotografías de 2 mujeres, con seguridad habrían sido sus parejas. Adela tomó las fotos, disponiéndolas frente a los ojos de Valdés. Y como si esto lograra algún efecto en él, sus párpados se cerraron lentamente, como quien volviera a percibir el recuerdo de momentos vividos. Tal vez la chica de cabello enrulado, o aquella otra. No supo bien. Todo quedó envuelto en la bruma que rodeaba a Valdés desde hacía tanto tiempo. Sus labios entreabiertos dejaron escapar una última y débil columna de aire. Adela apartó las fotos, acercándose al rostro de su esposo. Sus párpados cerrados ya no volverían a abrirse. Había vuelto, regresado a un pasado el cual nunca deseó abandonar. Adela comprendió todo, cuando vio un pequeño escarabajo salir de la nariz de Valdés.